Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, en esta clase de ergonomía, quería hacerles algunas cuestiones así principales marcadas. Yo les mencioné que ergonomía es una actividad que ya les mencioné que genera la mayor cantidad de juicios y por lo tanto es un lugar en donde se está expuesto, además del cuidado de las personas, que es lo que ustedes tienen que tener como aspecto importante, se está expuesto también a tener problemas en su parte, llamémosle, de desempeño, porque los juicios y las auditorías y los informes de los peritos terminan también afectando su trabajo. Yo tengo precisamente el último caso del ejemplo que yo les di la clase pasada, que ahora ya les subí los hechos de la demanda. Tuve varias impugnaciones del responsable de higiene y seguridad, entonces seguramente quedó mal él con su empresa, porque bueno, yo dije lo que me parecía y bueno, ese tipo de cosas considero que es importante que ustedes lo vean en la práctica. Yo les expliqué en la clase, les hago una aclaración, yo les por error les he mencionado que la persona que había sido operada, no había sido operada en este caso, ¿no? Había tenido un problema que ahí lo van a ver ustedes, ahí estuve armando todo lo que es la parte de hechos de la demanda, que se la voy a subir junto con las fotos y también con el video. Les menciono que entonces hay un error en el video, porque yo les hice referencia a que que lo habían operado y no fue operado. Pero ustedes van a ver en todo lo que es la explicación, van a ver que hay mucho material para trabajar. ¿Qué importante me parece bueno también comentar? Hay algunas cuestiones en materia de, yo les dije, ergonomía, el 70% de los juicios son de ergonomía, más o menos, ¿no es cierto? Y de eso, el gran porcentaje, cerca del 80%, para que ustedes tengan una idea, son por patologías columnarias. ¿Y qué les quiero comentar sobre el tema de patologías columnarias para que lo tengan presente? Yo creo que no les di, o no les expuse una capacitación que hice yo en ergonomía, en levantamiento de cargas, ¿no? No. Bien, bueno, se las voy a compartir y les voy a explicar algunos aspectos relacionados con ese tema. Un segundo. Bien, ahí están compartida la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Sí. Bueno, les voy a rápidamente contar este tema de capacitación y les voy a hacer algunos otros comentarios relacionados con el tema de riesgo ergonómico. Les pongo un ejemplo para que ustedes vean de alguna manera y yo les diga allí, les dé algunos tips en relación con la capacitación. El tema, esto es en un lugar donde se trabaja en una panificadora de celíacos, que yo ya les comenté, les di capacitación, ahí se levantan bolsas, se levantan cajas, y bueno, esto es lo que harán. Manejo y levantamiento de carga, objetivo de la capacitación. Conocer las principales medidas preventivas que se pueden adoptar para hacer caso a los riesgos a que se está expuesto en las operaciones de manipulación de carga, conocer las patologías que se pueden originar. Me parece importante, al capacitar, explicarle un poco las patologías para que las personas valoren o entiendan esa capacitación. Bueno, acá hay una definición de carga muy rápida, factores de riesgo individual, y acá es algo importante. Recuerden que yo les dije la falta de aptitud física para realizar la tarea, el uso inadecuado de ropas y calzado, la falta de capacitación y levantamiento de carga. Yo acá les mencioné, se los expliqué, no se los escribí, que las personas sedentarias, que las personas de mayor edad, que las personas que no tienen, digamos, actividad física, están más expuestas. Es decir, que no es la misma consecuencia que puede tener una exposición una persona que tenga esas condiciones adecuadas, es decir, persona
atlética, de menos edad, que hace actividad física, que alguien sedentario, de más edad, si encima tiene un problema de obesidad y se dan, como les dije, la falta de actividad, son aspectos que hacen a la persona mucho más vulnerable. Eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta. ¿Qué es lo que puede pasar o suceder con cargas excesivas? Enfermedad de tipo osteomuscular y mayores probabilidades de sufrir accidentes. ¿Cuáles son las lecciones que se evitan? Fundamentalmente lumbalgias, hernias, desgarramiento. Lo que pasó en el caso de la persona esta del frigorífico, si no me equivoco, un desgarramiento, ahora lo van a ver ustedes, ciática, lesiones de vértebra, golpes en diversas partes del cuerpo y caída en el peso. Yo diría que estos dos últimos no tienen importancia. En orden de importancia son estos los principales. Bueno, acá está el tema de los pesos máximos recomendados y las explicaciones. No se lo voy a dar, pero rápidamente quiero que ustedes vean. En las prácticas, normas preventivas, mantener la carga cerca del cuerpo. Esto es algo que yo en mi caso concreto les decía que levanten una carga y les decía, levántenla, distancienla del cuerpo y luego aproximenla al cuerpo. Notan la diferencia y ellos veían, sí, la diferencia. Me parecía muy importante en la práctica que eso lo noten. Así que también les expliqué y en la capacitación les puse una carga y les dije que la levanten para que flexionen las rodillas, etc. Para que sea todo bien. Y con una persona allí era mucho más importante la capacitación. No levantar una carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento, aspecto importante también, a veces se suele hacer en un movimiento. Si ustedes se fijan, los pesistas, los que trabajan con pesas, hacen dos etapas. La primera etapa llevan las pesas hasta la altura de la cintura. Y de ahí cambian toda su posición, su actitud, sus esfuerzos y generan el segundo movimiento. Allí tienen un claro ejemplo de cómo un movimiento desde abajo hasta arriba se tiene que hacer en dos etapas. Por supuesto, estamos hablando del caso más crítico, de un pesista, pero eso mismo sucede también con cargas de menor peso. En el pesista ustedes lo van a ver claramente, lo van a notar que la persona primero levanta hasta la altura de la cintura, espera un segundo y luego cambia toda su posición y levanta por encima de la cintura. Nunca gire el cuerpo, es un gran tema. Esto, por más que se lo expliquen, la gente no tiene conciencia de cuánto afecta. Ya vamos a ver por qué afecta, ustedes lo saben, pero bueno, yo se lo expliqué también. El tema de apoye los pies firmemente, separar, tomar una cierta distancia de los pies, es decir, es muy importante eso. Normalmente uno no lo tiene en cuenta, si ya parte de un mal apoyo, seguramente va a estar un poco condicionado, ¿no? Aproveche el cuerpo de manera efectiva para empujar los objetos. Hay muchas veces que se puede, con el cuerpo, aprovechar para evitar que la carga sea mayor, ya que viene un aspecto muy importante, que es doble la cadera y la rodilla para tomar la carga, abra los pies, columna recta y posición como pueden acá. Mantenga la espalda bien recta. Esto concretamente, mientras se lo explicaba, le dije a una persona después que lo levante y que veamos, porque ahí marqué falencia. Le dije, no, fíjese que usted no está teniendo la columna recta, no está manteniendo la carga cerca del cuerpo, en fin. Hice las observaciones y eso permite un mejor entendimiento. Mantenga los vasos pegados al cuerpo, bueno, lo más tensos posible. Cuando las dimensiones del peso de la carga aconsejen, no duden en pedir ayuda a un compañero. Este es un tema que hay que tener cierto cuidado. Hay veces que las cargas, las coordinaciones de esfuerzo conjuntos hace que la carga sea, que el manejo de la carga sea peligroso. Si van a levantar una madera, como en este caso, anda perfecto. Pero cuando se trata de levantar objetos pesados, yo les mencioné el caso de un motor, de dos personas que lo levantaron, uno superó su capacidad, soltó, y de golpe, porque cuando uno se siente, digamos, excedido en la capacidad de tolerancia del esfuerzo, no le da aviso el cuerpo, entonces uno prácticamente de golpe deja, y eso es un tema que afecta a la hora de realizar maniobras coordinadas con otras personas. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, sí. Sí, profe, perfecto. Bueno.
Acá, la diferencia que les mencionaba, yo les decía a la persona, tomen una caja, pónganla a una cierta distancia del cuerpo, luego aproxímenla y van a ver la diferencia. Acá está, 100 libras, en este caso sobre la columna, y 10 libras cuando la tienen cerca del cuerpo. Pero esto, más que teóricamente, les dije, hagan el ejemplo y véanlo. Y de allí, obviamente que esto parece ser obvio, y ustedes dicen, nadie levanta así, pero lo que no se dan cuenta muchas veces, y en este ejemplo les queda claro, es la importancia de que la carga esté pegada al cuerpo. El otro aspecto que suelen no darse cuenta es la importancia de que la columna esté recta. Y bueno, el hecho de que la maniobra de los pies, que es lo que ya le expliqué, bueno, todo eso lo hacía en la práctica explicándole con una persona que levantara la carga y corrigiéndola. Esa es una forma de capacitar. Luego les comento que en mis recorridas por la empresa, cuando yo llegaba, lo miraba y cuando veía a alguien que hacía un mal levantamiento, le decía, ahí lo paraba, normalmente trato de no intervenir, pero ahí sí lo paraba y le decía, mira, lo has hecho mal, ¿por qué no lo hace de nuevo? Y cuando lo hacía de nuevo, trataba de corregir. Les comento que teniendo buena empatía, que se puede perfectamente lograr, por lo cual hay que, yo les decía, es importante no saturar con información, distinguir los riesgos importantes de los no importantes, en fin, esto es algo que solamente en la práctica lo van a lograr. Pero tengan presente que muchas veces al encargado de higiene y seguridad se lo ve como la persona que va a venir y me va a dar una perorata sobre las cosas, sobre la higiene, la prevención, y otra vez con la misma historia, y la gente medio se satura. Si uno distingue los casos, dice, mira, esto es importante, esto es menos importante, pero tengo que hacerlo, lo explico. Si uno hace esas aclaraciones y logra que la atención se dirija a uno adecuadamente, puede lograr empatía e interés. Si no lo logran al interés, la capacitación seguramente no va a servir. En estos temas, yo lograba concretamente el interés a través de estos recursos, ¿no? Explicarle qué importancia tenía, poner un ejemplo, que la persona levante y demás, y decirles, estamos ante un riesgo que no tiene la importancia de otros. Hay riesgos más importantes que no tienen la relevancia de este. Este es un riesgo intermedio sin las implicancias de otros más importantes. Pero es un riesgo ergonómico que a la larga, normalmente a lo largo de los años, termina con problemas en la columna. Luego les explicaba este aspecto. Acá tienen un ejemplo de espalda doblada, lo que no se debe hacer, y cómo sí, actuando de esta manera, sí se puede hacer, y de esa manera se multiplica el esfuerzo. Bueno, les expliqué un poco la idea básica de la columna, y luego les expliqué cómo son los discos. Es decir, la persona, esta capacitación queda medio en el aire si uno no le explica un poco en qué consiste. Bueno, ahí le expliqué básicamente que la columna vertebral es un elemento que tiene la característica de darle rigidez al cuerpo, pero a la vez permitirle flexibilidad, que tiene una cantidad de elementos que son las llamadas vértebras. Hay una zona cervical, luego lumbar, ¿no es cierto?, que es la dorsal y lumbar, y les expliqué que las zonas más críticas nuevamente es la zona lumbar, también la cervical puede ser también importante, según el tipo de tareas que se hagan, y que esas vértebras están relacionadas con unos ligamentos y tienen en el medio unos discos de separación. Y esos discos tienen una forma como esta, es algo que le da elasticidad a la relación de contacto entre vértebra y vértebra, y es un material tipo gelatinoso, y tienen una zona fibrada en la parte exterior, y esa zona fibrada a veces se deteriora, se rompe esas fibras, y eso hace que sucedan las hernias, ¿no? Las hernias, acá tienen el ejemplo de una hernia, sucede porque estas fibras han colapsado y se produce la hernia. Como ustedes ven, la hernia genera una presión que normalmente puede ser en la zona de la médula, esta es la médula. Cuando la hernia toma contacto con la médula, el riesgo es importante. Esto suele pasar generalmente en los accidentes. En los accidentes suelen a veces desplazarse y comprometerse la médula. Ahí estamos hablando de algo muy grave. Generalmente ahí tiene que ser intervención quirúrgica
o cuidados intensivos, en fin, son temas ya muy delicados y están relacionados con accidentes, no con levantamiento de carga. Normalmente, estas hernias no llegan, suelen estar cerca, a veces pueden presionar la médula, pero nunca generando un riesgo directo así tan inmediato. Lo que sí suelen hacer es presionar salidas de nervios que salen de la zona de la médula, y esa presión o ese contacto genera sensación de parestesia, que se llama, que es adormecimiento básicamente de las manos y de los pies, hormigueo, es otra sensación, y también dolor. Son las características de una hernia, de cómo se manifiesta. Cuando la hernia a veces no hace contacto con una ramificación nerviosa, es asintomática. Es decir, en muchos casos hay personas que tienen hernias y que no tienen dolores ni tienen problemas. Y hay personas que tienen por allí hernias quizás menos manifiestas que otras, pero que está en la zona de contacto con la inervación que les mencioné, es decir, con la salida del filamento nervioso, y eso le genera desde parestesia, que es sensación, digamos, de pérdida de sensibilidad, o hormigueo en las manos o en los pies, o dolores y proyección del dolor. Eso es normalmente cómo se manifiesta una hernia. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, esto es muy, muy importante. Yo prefiero dárselos así, probablemente no lo vean ustedes en la materia de medicina, o si lo ven no tiene la relación y la importancia que tiene, a mi modo de ver, con el tema de ergonomía. Considero que es importante que ustedes lo entiendan. Fíjense que yo rápidamente se los explicaba como un complemento, porque en este caso se trataba de personas que además de un cierto nivel cultural, que estaban interesadas, entonces realmente les preocupó. Además, el tema de las hernias es una característica que suele ser preocupación de mucha gente, porque, bueno, las patologías columnarias son bastante comunes. Acá tienen un ejemplo de una columna vista de costado, y pueden ustedes ver que hay ciertos degeneramientos. Esto suele, en general, ocurrir normalmente con la edad, ¿no? Es decir, la edad, en general, va generando alteraciones en la columna. Hay otro aspecto que es muy importante, que es la, llamémosle, predisposición genética que la persona puede tener. Hay personas que puestas dos personas ante una misma exposición, más allá de las circunstancias que les mencioné, que tengan o no tengan estado atlético y todas las otras cosas que les mencioné, hay ciertas personas que son más propensas a desarrollar patologías columnares. Esto es independiente de los otros factores que les mencioné. Y esto también es importante. Precisamente hay un informe de un perito médico que me parece muy importante, que yo voy a ver si se los envío, porque previo a la, esto lo saqué de una pericia, pero me parece muy interesante, porque previo a su informe pericial hace una breve descripción de la problemática de la columna y este tema de la cuestión genética y cómo influye. Bien. Lo otro es que si ustedes miran, acá tenemos un ejemplo, el disco es lo que aparece en el medio, esto es como si fuese un alfajor. Cuando normalmente se produce una hernia, es como si ustedes tomaran un alfajor con dulce de leche, por decirles, en el medio de las dos tapas, y si presionan, excede la zona esa, eso sería la situación de la hernia. Ese disco, como les dije, es un disco fibroso que sirve para generar un amortiguamiento entre las vértebras. Las vértebras serían estas dos partes que se ven acá. Mientras eso funciona bien, no hay problema. Fíjense que no es lo mismo que cuando usted al amortiguamiento lo hace con los discos puestos de esta manera, que cuando el amortiguamiento lo hace, o la presión lo hace con la espalda flexionada. De allí la importancia de la espalda recta. ¿Se entiende? Ustedes ven que acá hay una concentración del esfuerzo en una zona, por lo tanto, no es conveniente el esfuerzo con la espalda, digamos, en flexión. Y eso importa en relación a lo que les decía de mantener la espalda recta. Y el otro aspecto es lo que les mencionaba, el caso de la torsión. En la torsión es como si yo a este disco con respecto a este genero un efecto de torsión,
el ejemplo se suele poner como si ustedes pusieran acá un tomate y le generan una presión y una torsión, explota con toda facilidad. Es decir, el nivel de, digamos, de exigencia que le supone a un disco la torsión es muy alta. Y allí la importancia de evitar torcer la columna, es decir, torsionar el cuerpo con la carga, digamos, sustentando la carga. Se tiene que girar con todo el cuerpo, moviendo los pies y girando sin torsionar la columna. Bueno, ahí se terminó. Tiene que ser corto, tiene que ser, como les decía, sintético. Yo le puse este tema de la patología un poco para que lo vean y para que se entienda un poco más el tema. Y el hecho de poner una persona haciendo el esfuerzo, ¿no es cierto?, me permitía hacer la corrección y de esa manera más o menos lograr el resultado. Les pongo este ejemplo para que ustedes vean un poco. Yo les mencioné también que les aclaré qué importancia tiene este tema en orden a otros temas que capacité. Ahí capacité en riesgos eléctricos, el riesgo de atrapamiento. Obviamente que a cada tema trataba de que entiendan qué importancia relativa tenía, que no vean como que todo es lo mismo, ¿no es cierto? El riesgo de patología columnaria, yo diría que es un riesgo que en principio así no se lo pongo como riesgo importante en ese lugar comparativamente con otros que son más importantes, ¿eh? Pero sí es un riesgo a considerar, y sobre todo porque a lo largo plazo genera problemas. ¿Se entendió el tema este? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. Entendido, se entendió. Bueno, ya que estamos, me interesa también incorporarles otro aspecto y otro comentario. Por eso yo decía de pasarles ese informe médico. Este tema, que parecía ser todo claro, no está todavía tan reconocido y en muchos casos. Les pongo un ejemplo. Yo no sé si les mencioné, tengo el caso de una enfermera que tuvo una operación en la columna, que hacía levantamiento de pacientes, una persona con obesidad. El médico no le dio discapacidad. Había tenido operación de columna. Eso es algo tremendamente absurdo, porque cuando se genera lo que se llama, cuando se produce la operación, lo que se hace es se elimina el disco y se unen las vértebras con lo que se llama artrodesis. La artrodesis se les pone una placa metálica acá, se la fija con tornillos, se elimina el disco y de esa manera una vértebra, al estar en contacto con la otra, se genera una solidificación ósea. ¿En qué termina eso? Que se une una vértebra con otra. ¿Qué implica que una vértebra esté unida con otra? Que cuando la columna se flexiona, todas las vértebras ya no trabajan en forma independiente. Ahí no hay movimiento. Si yo, por ejemplo, genero una artrodesis, es decir, uní estas dos vértebras, las vértebras que le siguen, la superior y la anterior en los movimientos, se van a ver más exigidas. ¿Se da cuenta? Porque lo que antes absorbía en las flexiones esta vértebra, lo tienen que absorber estas dos sin ninguna, digamos, eslabón intermedio. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea esta? Y hay casos de más de dos vértebras, de 3 vértebras, y por supuesto allí es más grave todavía, porque por supuesto las vértebras siguientes disminuyen la flexibilidad, la capacidad de flexionar la columna, y a su vez intensifica, digamos, la consecuencia del esfuerzo en los discos, en las zonas extremas que están fuera de la zona donde se practicaba esa artrodesis, porque se ven más exigidas en esas flexiones. Sin embargo, hay informes periciales, como ese que le digo yo, me parece absurdo, que una perita médica que no le dio discapacidad. A propósito de esto, creo, y es importante que usted lo tenga muy presente, es un tema que lo tienen que tener totalmente claro, que en el año 1996, en la lista de enfermedades
en el año 1996, cuando se produce la ley de riesgo de trabajo, se genera lo que se llama una lista de enfermedades profesionales. En esa lista, a propósito, se excluye la patología columnaria, la lumbalgia y la hernia. ¿Por qué se la excluye? Se la excluye concretamente porque se sabe que hay muchas situaciones de personas que tienen este problema por, digamos, por condición genética, que es lo que yo recién les mencionaba, y que no están relacionadas con el trabajo. Pero hay muchos otros casos donde sí están relacionadas con el trabajo. Eso está muy bien explicado en la pericia. En ese informe pericial médico, lo que aclara concretamente, y esto es lo que ustedes tienen que tener muy claro, es que si yo tengo una persona que tiene una, llamémosle, predisposición genética a tener una hernia o una patología columnaria, esa persona tiene una cierta evolución en el tiempo. Seguramente con enfermedad, digamos, y patología columnaria, porque esa predisposición genética lo lleva a eso. Ahora, si esa persona hizo una vida normal, no es lo mismo que si esa persona entró a trabajar en un lugar con riesgo ergonómico. Es decir, el riesgo ergonómico potencia la evolución de un cuadro de patología columnaria en alguien que ya tiene una predisposición genética. Esa separación es importante tenerla presente. Es decir, hay casos de personas Profesor, consulta, ¿cómo sabemos cuando una persona tiene una predisposición genética? ¿Dónde se evalúa eso? ¿O quién lo evalúa? No, eso ya es una cuestión puramente médica y entra dentro en el caso de existir una causa Se judicial. pregunta si los padres No lo tuvieron hace eso. el ergónomo, no lo hace el especialista de higiene y seguridad. Lo que sí tiene que saber el especialista de higiene y seguridad es que una persona puede estar predispuesta genéticamente y otra no, y que eso es un factor más que interviene. Nada más. De ninguna manera ustedes trabajan con ese aspecto. Si saben, porque tienen que conocer. En un examen preocupacional debería salir eso, ¿no? No, digamos, sí, les diría por qué. ¿Por qué les digo que sí? Si una persona tuvo... Los temas de columna se ven. Sí, pero supongamos que una persona entró a trabajar, le pongo ejemplos. Yo tengo muchos casos de pericias en donde la persona ahora hace la demanda y entró a trabajar hace 25 años. Hace 25 años, en el preocupacional, puede no haberle dado esa, digamos, manifestación. ¿Me explico? Es decir, es a lo largo del tiempo. En un preocupacional inmediato, sí, si una persona entró a trabajar y a los 2 años o 3 ya tiene un problema, probablemente en un examen preocupacional debería haberse notado. En general, si la persona va a ser expuesta a riesgos ergonómicos, sí es conveniente hacer un preocupacional relacionado con este tema, porque es muy común digamos, las demandas laborales por patología columnaria. ¿De acuerdo? En un preocupacional es difícilmente detectable, profesor, un tipo de patología como esta, porque generalmente te mandan a hacer radiografías y en las radiografías no salen, salvo que te manden a hacer una resonancia que no está contemplado dentro de los preocupacionales. Muy clara y muy bien su comentario, Aranda. Es exactamente así. Normalmente los preocupacionales en este tema no tienen, digamos, no están muy bien dirigidos. Concretamente lo que usted dice es así, una radiografía no es suficiente, sí una resonancia, la resonancia indica la característica de condición de la vértebra, puede permitir ver los procesos degenerativos que se van produciendo, lo que sería una predisposición genética o una patología ya existente. Eso solamente se ve claramente en una resonancia magnética. Y nadie le hace un preocupacional de resonancia magnética. Así que yo le diría que esa es una característica absolutamente tal cual la dijo usted. El preocupacional acá casi no aplica, no lo hacen de hecho. ¿Se entiende? Se ve una escoliosis nada más. Sí, sí. ¿Cómo? Si tiene desviada la columna, nada más se ve. No, bueno, pero lo que dijo Aranda es clarísimo. En un preocupacional, más que una radiografía, si es que se la hacen, no se la van a hacer. Es normal que ni siquiera se la hagan. Y lo que nunca le van a hacer es una resonancia. Porque es normalmente un procedimiento un poco más caro, más específico,
y además normalmente no se lo hace. Sí, son pocas las empresas que lo hacen. Tendría que ser una persona que va a ser expuesta concretamente a una patología columnar, y yo diría que en términos de efectividad es mucho más adecuado hacer una buena gestión del lugar de trabajo, hacer el control de lo que yo les decía, que es el cuidado de la verificación de los síntomas previos, es decir, de las manifestaciones tempranas, que yo les mencioné que era un aspecto muy importante a cuidar. Es decir, mucho más pueden hacer ustedes el servicio de higiene y seguridad que el servicio de medicina haciendo un análisis preocupacional. Así que en eso, Aranda, fue clarísimo su comentario, absolutamente certero en su apreciación. Así que concretamente no es el preocupacional una herramienta que se aplica. Independientemente de eso, tengan presente que el preocupacional es un tema que tiene relación con la parte laboral, empresarial, y no es un tema que les preocupe a ustedes como servicio de higiene y seguridad. ¿De acuerdo? Bien. Sí, sí, profe. Lo que sí quiero que se queden claro, entonces, es, vuelvo a decir, en función de lo que dijo Aranda, que es así. Si yo no tengo un buen preocupacional, ¿qué me pasa con las personas que tienen predisposición o con las personas que no? Bueno, yo recuerden lo que les había mencionado, que uno de los elementos más importantes que tenemos para actuar, precisamente en el ejemplo que ustedes están trabajando, que yo les voy a subir el caso del frigorífico, que ustedes vieron, van a ver el tema de la manifestación temprana no atendida. Entonces ustedes tienen una alarma allí muy importante para controlar. ¿Se entiende? Y ese quizás es el elemento principal sobre el cual ustedes tienen que estar atentos. ¿Se entiende? Bueno, en el ejemplo lo van a ver. En el ejemplo del frigorífico lo van a ver. Bueno, hecha esa aclaración, que creo que está bien entendida, bien hecha su comentario y la aclaración esta, les decía que hay cierta situación, digamos, en donde los peritos suelen manifestar de forma diferente, pero algo que quiero que ustedes sintéticamente les quede claro es lo siguiente. En el año 96 no se la incorpora en la lista de enfermedades profesionales a propósito, porque querían evitar grandes juicios, porque había muchos juicios, y como les dije, la mayoría son sobre temas ergonómicos, se quiso evitar escondiendo la basura bajo la alfombra. ¿Qué pasó? Esa ley, año 1996, que entre otras cosas decía que el empresario no era responsable civilmente, lo cual es una barbaridad, porque fíjense que cualquier persona si choca en una esquina es responsable civilmente y le pueden hacer un juicio, y el empresario no es responsable civilmente ante un trabajador. Eso va contra un principio de igualdad que establece la Constitución de la Nación. O sea que esa barbaridad, artículo 39 de la Ley de Riesgo del Trabajo, la 24.557, fue declarada inconstitucional por la justicia. Recuerden ustedes que las leyes, en cuanto a su constitucionalidad, son analizadas por la justicia, en última instancia por la Corte Suprema. Y se consideró inconstitucional ese artículo. El hecho de que sea inconstitucional no significa que la ley se modifique, sirve para ese caso, nada más, pero después genera lo que se llama el antecedente judicial, o también se llama jurisprudencia, que hace que una vez que la Corte de Justicia se ha pronunciado, es decir, ha emitido un juicio, una sentencia en un caso, todos los otros casos sigan en forma automática a partir de ahí. Y eso, cuando se declara inconstitucional, creo que fue en el año 2004, a partir de allí hubo una gran cantidad de juicios en donde lo primero que pedían es declarar la inconstitucionalidad del artículo ese, porque esa declaración vale para el caso en cuestión, nada más, no modifica la ley. Y así se siguió hasta el año 2013. En el año 2013 se modificó la ley de riesgo de trabajo, se eliminó el artículo 39 y se incorporó en la lista de enfermedades la patología columnar. Hoy está incorporada. ¿Se entiende? No le escucho, Aranda, ¿está hablando usted? No. Sí, ahora entiendo, profe, porque claro, se volvió a modificar en el 2003. En el 2003. Claro, sí, no, porque tenía entendido que estaba incluida
pero como usted estaba Pero viniendo la diciendo, claro, modificación, claro, porque las leyes, el único que puede modificar las leyes es el Congreso. La justicia lo que hace es analiza el caso que está en cuestión. Por eso cada nuevo particular damnificado tenía que hacer un procedimiento judicial para que le declaren para el caso del inconstitucional ese artículo. Y para todos los otros sigue valiendo la ley, porque la ley sigue existiendo como en su característica general y aplicabilidad, hasta que la deroga el Congreso, que es el único que puede derogar o generar una ley. Lo que hizo el Congreso es la modificó en el año 2013, eliminó el artículo 39 e incorporó en la lista de enfermedades de ergonomía, en la lista de enfermedades profesionales, perdón, la patología columnaria, las hernias y las lumbares. ¿De acuerdo? sí, sí, profe. Bueno, esto que yo les he mencionado son temas centrales, importantísimos de ergonomía. Por eso yo, con la lógica esta de que trato de mencionarles lo importante y no mezclarle con muchas otras cosas, les armo clases dirigidas hacia esos aspectos. En esta clase creo que más o menos se ha podido priorizar o entender este tema de la patología columnaria, de cómo es el cuestión del tema médico en el medio, cómo funciona la cuestión de lo que se llama la predisposición genética, etcétera, y cómo ha sido legalmente considerado y cuál es la situación actual. A su vez, les he mencionado cómo hacer una capacitación. Yo creo que el explicar estos aspectos ayuda, porque la gente lo entiende mejor. Y bueno, espero que la clase les haya servido en orden a que entiendan esta cuestión, que como les dije, en ergonomía es el tema que más se les presenta a ustedes en la práctica, y el tema en el cual ustedes como técnicos en higiene y seguridad pueden actuar sin problema. Y les había mencionado que hay otros casos ya más específicos en donde tiene que venir un ergónomo a hacerse cargo. Les puse también el ejemplo que es como si tuviesen que trabajar en el diseño de un sistema antiincendio. No son ustedes quienes lo tienen que hacer, sino especialistas. De la misma manera, en cuestiones ya más específicas de ergonomía, ustedes no van a trabajar.